Hermanos, como les había comentado, esta noche quiero compartir un tema de una serie que está titulada Marcas de una Iglesia Saludable. Esta es la serie, pero hoy vamos a hablar de un tema, específicamente el tema está titulado de la siguiente manera: lo que Dios quiere que la iglesia sea. Repito, para los que anotan, para los que escuchan, lo que Dios quiere que la iglesia sea. Muchas gracias. Agradecemos, Señor, que nos has traído con bien hasta este lugar, sin ningún percance, sin accidente. Como le decía, el tema de hoy está titulado Lo que Dios quiere que la iglesia sea. Carlos Spurgeon, quiero iniciar con una cita del famoso príncipe de los pastores, así le llamaron al pastor Carlos Spurgeon. Él escribió una cita, él dijo lo siguiente: la iglesia de Cristo es el lugar más preciado de la tierra. Nada en el mundo es más amado por el corazón de Dios que la iglesia. Fíjese bien, preste atención a esta palabra. Entonces yo quiero hacer dos preguntas para iniciar este tema en esta noche. ¿Cuáles son los componentes de una iglesia verdadera? ¿Qué compone a una iglesia verdadera? Segunda pregunta: ¿qué hace a la iglesia diferente de cualquier otro grupo? Usted ya en su mente comprende la palabra grupo, ¿verdad? De cualquier otro grupo en la tierra. ¿Qué hace a la iglesia diferente? ¿Qué le diferencia a la iglesia de entre muchos grupos que hoy en día existen en la tierra? Fíjense, hoy vamos a basarnos en Tesalonicenses para hablar un poco acerca de lo que la iglesia, de lo que Dios quiere que la iglesia sea. Fíjense, solo en breve, un breve resumen, quiero decirles que Pablo, al estudiar la carta a los Tesalonicenses, Pablo no está hablando acerca de cuán grande era la iglesia de Tesalonicenses. No habla de algún objetivo numérico o meta que tuviera esa iglesia. No nos está dejando ahí el apóstol Pablo en esa carta cómo tiene que ser tan ambiciosa una iglesia en cuanto a número. No dice nada acerca de sus programas. No dice nada de sus sermones bíblicos de cada domingo o de cada día que se reunían. El apóstol Pablo no habla del tipo de música que tuvieron la iglesia de Tesalónica. El apóstol Pablo no habla de la escuela dominical que enseñaban el tipo de estacionamiento, cómo iba a ser VIP, estacionamiento exclusivo, para nada. El apóstol Pablo no habla de sus servicios de adoración, no nos dice ninguna cosa semejante a la que acabamos de mencionar. Pero sí nos habla acerca de su comportamiento interno. Vamos a estudiar los primeros 10 versículos, que no los vamos a estudiar a profundidad, pero de una forma general vamos a ver cómo Dios mete un termómetro. ¿Usted recuerda una frase de Jesús en el Nuevo Testamento, específicamente en Apocalipsis? Hablemos del termómetro de Dios. Le dicen a una iglesia: por cuanto no eres fría ni caliente, ¿eres qué? Tibia. Te voy a desechar de mi boca, te voy a vomitar. Bueno, vamos a suponer en esta noche que Dios metió un termómetro en la iglesia de Tesalónica y fue la iglesia más normal del Nuevo Testamento. Podríamos decir la más ejemplar, la más sana, la más correcta. Esa fue la iglesia de Tesalónica. Tenía una temperatura, por decirlo, normal. Y debido a eso determina un patrón ahora muy grande para nosotros en estos tiempos. La iglesia de Tesalónica nos va a dar el estándar que Dios quiere que una iglesia en estos tiempos, siglo XXI, año 2025, sea la iglesia que sea. Dios quiere que así sea y nos deja el interno del corazón de la iglesia de Tesalónica. Y quiero nada más avanzar un poquito con el contexto. Pablo había dejado Tesalónica, él estuvo como pastor de esa iglesia, pastor principal. En un momento más vamos a leer unos versículos. Y después de esto, después de su partida, envía Pablo a Timoteo para inspeccionar esa iglesia, cómo iba. ¿Se recuerda la iglesia, o recuerda usted la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto, Pablo sale y esa iglesia se pervirtió por completo. La iglesia de Corinto. Envían a Timoteo a corregir lo deficiente en su momento. En la iglesia de Tesalónica, Pablo se va y no sucede lo mismo. La iglesia de Tesalónica sí se mantuvo en la correcta vida de la iglesia de Cristo, en la vida que a Jesús le agrada de la iglesia. Entonces quiero ponerlo un poquito más en contexto. Entonces Pablo, al salir, envía a Timoteo a inspeccionar la iglesia y resulta que Timoteo vuelve con un reporte excelente, bueno, fantástico. Y eso lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 3,
versículos 6 al 7. Quiero leer esta cita, Primera de Tesalonicenses 3, 6 al 7, para entender un poquito esto. Pero cuando Timoteo volvió de ustedes a nosotros y nos dio buenas noticias de su fe y amor, y que siempre nos recuerdan con cariño, deseando vernos como también nosotros a ustedes. Versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados. ¿Qué consoló al apóstol Pablo? De ustedes por medio de su fe. O sea, ellos no se habían movido, ellos se mantenían, se mantuvieron, la iglesia de Tesalónica, en la fe que profesaron haber recibido, que ellos conocían y profesaban. Se mantuvieron en esa fe. Pablo dice en el versículo 7, en medio de nuestra necesidad y aflicción, fuimos ¿qué? Consolados. ¿Qué consuela el corazón de Cristo, hermanos? ¿Qué consuela el corazón de un pastor, de sus líderes, de sus ancianos, de sus diáconos? Ver a una iglesia que profesa su fe sin titubear. Entonces, quiero con esto decir que Tesalónica fue lo que Corinto no fue. En esta noche veremos lo que Dios quiere ver de nosotros como iglesia. ¿Está usted preparado? Vamos a empezar. Quiero leer para esto Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 al 4. Son los primeros versículos que vamos a empezar a estudiar. Del 1 al versículo 4. Con esto quiero decir que una de las marcas de una iglesia que es lo que Dios quiere que sea, una de las marcas, la primera que es la iglesia que Dios quiere que sea, es que es una iglesia salva. Usted podrá decir, bueno, pues es obvio, ¿no? Es obvio que la iglesia tiene que ser salva. Pero hermanos, muchas iglesias ni siquiera conocen ni entienden el significado de la salvación. Y no quiero volver podría ser un disco rayado, pero usted sabe, hoy en día las iglesias no salen de la prosperidad, no salen de que Dios puede darte si decretas o declaras. No salimos, las iglesias de hoy en día, de la confesión positivista, de confiésalo, créelo, siéntelo, decláralo, pero no están llegando al centro que es Cristo Jesús. Cuestión. Entonces muchas iglesias no conocen, ni siquiera entienden el significado de salvación. Y piensan que ya por congregarse ya ellos son salvos, piensan que por ir a la iglesia ya tienen a Dios cerquita de ellos. Si no tienen a Cristo, hermanos, así estemos tan cerquita del pastor más ungido y sea mi amigo, si no tengo a Cristo, el pastor no me hace tener un lugar en el corazón de Dios. Espero que usted me siga en lo que estoy diciendo. Leamos, por favor. Entonces, el primer punto es, la iglesia de Tesalónica era salva. La iglesia tiene que ser salva. Dice la palabra, Pablo, hay una coma, Silvano, que también quiero decir que eso es Silas. Silas es en otro nombre, Silvano. Y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Fíjese la palabra en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ahí hay dos implícitos, pero que a la vez nos están hablando de la gran verdad. Son salvas. Gracia y paz sean a ustedes, de Dios nuestro Padre, Él es su Padre, y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué empieza a decir el apóstol Pablo en el versículo 3? Acordándonos sin cesar delante de Dios de todas estas cosas que ustedes han hecho. Versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, su elección, vuestra elección, la elección que Dios tuvo acerca de ustedes. En primer lugar, la iglesia que Dios quiere que seamos es una iglesia verdaderamente salva. Ahora, hermanos, Pablo da gracias porque todos ahí son salvos. Nuestro Padre, en el Señor Jesucristo, en Dios. Fíjese, todas las características, el fruto de su trabajo, todo lo que empieza a decir Pablo es características de una iglesia
salva. Ahora, quiero avanzar. Escuche con atención, la razón por la que iglesias no son eficaces es porque hay una mezcla de trigo y cizaña. Aún en el liderazgo, hermanos. Escuche, en el liderazgo la gente no regenerada en lugares de responsabilidad solo confunden a la gente. Quiero decir lo siguiente, el problema coloca a Dios junto a Satanás. Bueno, ¿ese líder qué? ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Por qué hace esto el pastor? ¿Por qué dice que no se debe hacer esto y el pastor lo hace? Es una mezcla de trigo y cizaña. Algún líder, algún anciano, algún diácono hace muy difícil el problema porque coloca a Dios junto a Satanás en un problema que lo ocasiona. Y eso hace confuso o confunde a la gente. No sé si hasta acá me estoy dando a entender. Ahora, quiero que usted lea conmigo Hechos 17 para entender un poquito el contexto. Voy a leer Hechos 17, 1 al versículo 3. Dice la palabra, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Fíjese, contexto, Tesalónica. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Contexto, al apóstol Pablo le encantaba mucho llegar a sinagogas. Él no iba a casas en primer lugar, a él le gustaba enseñar la palabra y él entraba inmediatamente a lugares donde ya había un podio, un momento, donde ya estaba creado el lugar para él exponer la palabra. Fíjese lo que hace. Versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Esto puede ser 2 semanas, en el extremo cada fin de semana, eran sábado, llega un sábado, completa un sábado y siguiente otro sábado, quizá 2 semanas o igual y 3 semanas, ¿no? Pablo le bastó, 3 fines de semana, o sea, 3 días de reposo para predicar la palabra. Versículo 3, mire lo que él predicaba, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos y que Jesús, a quien yo anuncio, dice el apóstol Pablo, decía él, es el Cristo. Ahora, hermanos, acá voy a hacer una pausa. El apóstol Pablo solo le bastó 3 días de reposo para crear una iglesia. Hermanos, me encantaría que a mí me mandaran a un lugar y me prueben si en 3 fines de semana, en 3 semanas, 2 semanas, podemos hacer lo que el apóstol Pablo dejó una iglesia. Después él parte y después envía a Timoteo a inspeccionar. Ese es el contexto. Envía a Timoteo a inspeccionar y dice, estoy asombrado que ustedes se mantienen en la misma fe que profesaron tener desde el momento que yo les prediqué. Ya ni Corinto. No sé si estamos comprendiendo esto. Esa iglesia era de Cristo porque se mantenía en la salvación. Ahora quiero avanzar con todo esto. La iglesia tiene que ser una iglesia verdaderamente pura como Cristo lo es. La iglesia de Tesalónica es el mejor ejemplo para hablar de pureza. Es una iglesia que se mantuvo. Dios bendice a la iglesia regenerada. Por esto Satanás va a meter a los falsos regenerados a la iglesia. Preste mucha atención a lo que estamos hablando hoy. Dios bendice a una iglesia regenerada, una iglesia que ha dejado el mundo, una iglesia que ha dejado los malos hábitos que practicaba y ahora es regenerada, vive en pureza, pero con mayor razón Satanás tiene que meter a gente no regenerada que entren para corromper la pureza de la iglesia. La gente no regenerada va a entrar y va a corromper el testimonio, buen testimonio de la iglesia. La gente no regenerada va a hacer escándalos en la iglesia. La gente no regenerada no se sujeta a la palabra de Dios. Por lo tanto, no podemos decir que es una persona salva. Hemos afirmado que la salvación no se pierde y mantenemos esa parte. Me gusta mucho expresar lo que Jesús le dijo a los fariseos. Fariseos, ustedes son por fuera como los sepulcros, emblanquecidos por fuera, muy adornados, bien bonitos. Les gusta ayunar en público, muestran las capas de la lana que sale en la lengua por los días que ayunan. Les gusta pararse en los mercados para dar limosna y que los vean dar dinero.
les gusta orar en el muro de los lamentos, dándose de golpes de pecho para que los vean. A ustedes les gustan esas tres cosas. Pero les doy un consejo, les dijo Jesús, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué debe de hacer una iglesia verdadera, hermanos? Frutos, dar frutos. Entonces, alguien que no da frutos, podríamos decir, no es salva. Puede estar un no regenerado entre nosotros y él va a ayudar a Satanás a traer desprestigio a la pureza de la iglesia. Desprestigio y dolor a los que se congregan. Confundir. Ya viste cómo hace tal, ya viste cómo hacen esto, ya viste tal persona. Y lo único, por eso, hermano, tenga usted mucho cuidado con lo que escucha de las personas. Porque no toda persona que se siente, discúlpeme, aquí tengo que ser así hoy muy parejo y general. Yo no sé si la persona que se sienta a la par de usted de verdad es un verdadero regenerado o no. Pero quiero decir una cosa, en un momento más vamos a entender. La pregunta es, ¿cómo mantiene nuestro Dios a los incrédulos fuera de la iglesia? Usted recuerda que hay unas palabras de Jesús en el Nuevo Testamento cuando dice, oye Señor, que no se sembró trigo y ahora alguien en la noche vino como que sembró cizaña. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Quieres que arranquemos la cizaña? Señor, ¿qué le dijo al que preguntó eso? No la arranques, porque de paso se van a llevar el trigo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo mantiene a los incrédulos fuera de la iglesia? Saben, hermanos, yo al estudiar esto quedé sorprendido. Mateo 13 nos enseña que no podemos separar el trigo y la cizaña nosotros. Pero hay una buena manera bíblica de separar la cizaña del trigo que es la iglesia. ¿Saben cuál es? Se llama disciplina en la iglesia. No lo puse acá, pero quiero leer el famoso Hebreos capítulo 6. Lea conmigo un momentito. Y yo le pido a Dios que le dé fuerzas para prestar atención, que tenga energía. Yo sé que vienen de trabajar, pero bienaventurados todos nosotros que estamos hoy aquí. Amén. Discúlpeme, es capítulo 12. Quiero que leamos específicamente versículo 6 en adelante. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe, ¿por qué? Por hijo. Versículo 7. Si soportan la disciplina, ahí está. Ok, se nos ha dicho, no la arranques. Pero cómo Dios nos muestra una buena manera bíblica de separar la cizaña del trigo que es la iglesia. Lea el versículo 7. Si la persona que recibe disciplina soporta, entonces Dios les trata como a hijos. Si soporta. Si no, el que es cizaña va a decir, no, ahí no, y todo lo demás, yo de acá no soy, y esto y lo otro, y pues como que ahí no es de Dios. Fíjese bien, simplemente Dios hace un favor. Ahora, hemos mencionado, solo por mencionar categorías, hace unas semanas una persona se acercaba a mí y me decía, considero que la iglesia es muy exagerada en el hecho de disciplinar a alguien. Y yo lo escuché y le decía, quiero resolver todas tus dudas, dime cuál es tu duda. Bueno, ¿por qué a este sí y al otro no? Yo le dije, bueno, todo depende. Y aquí empiezan las categorías. Número 1, si tu hermano, estoy citando a Mateo 18, si tu hermano te ofende, ponte a cuentas con él, ve tú, pídele perdón, discúlpate con él. Si no logran llegar a un acuerdo, entonces, ¿qué dice la palabra? Ve y busca a 2 o 3 testigos para que conste toda palabra. Ok, ahí empieza el segundo nivel. Si no entiende, entonces dilo a la iglesia. Y si no entiende a la iglesia, tercer nivel, entonces ténganlo, ¿por qué? Por gentil, por publicano. Esta es la forma bíblica de Dios para separar la cizaña del trigo. Interesante, ¿no? Si no soportamos la disciplina, hermanos, y aclaremos una cosa, si hay algún nuevo entre nosotros, bueno, el pastor disciplina, no.
Dice la palabra que Dios es el que da la disciplina y nosotros solo guiamos a la persona disciplinada. ¿Qué significa disciplinar a alguien? Bueno, mira, si tú estás sirviendo en la alabanza, en donde sea, predicando, aún yo, pastor, y se me descubre un pecado, bueno, hay un grupo de ancianos, me corrige el pastor. Si el pastor está viendo a algún anciano, algún ministro, algún diácono, algún hermano que sirve en la iglesia, tiene que decirle, tú no puedes servir ahora así como estás. Tienes que dar un tiempo a la restauración de esa área débil en tu vida para que tú puedas volver a fungir. Nosotros simplemente detenemos a alguien en una función, pero quien trae la tristeza es el Señor. Quien nos hace sentir tristes porque lo hice, ay, esto me está pasando por esto y lo otro, me arrepiento. Bueno, es el Señor. Él es el que trae la disciplina, el dolor, el sufrimiento. Y si nosotros lo soportamos y una vez vueltos de esa disciplina del Señor, nosotros decimos, bueno, esto era necesario para mi enderezamiento. No sé si me doy a entender. Pero el que no es hijo simplemente dice, no, esto no está bien, vámonos. Y es la oportunidad, ¿para qué? Para seguir pecando. Entonces, cuando alguien no se detiene en la primera vez, segundo filtro, tercer filtro, es porque alguien todavía tiene el valor de decir, me da igual todo lo que me digan, yo quiero hacer mi voluntad. Entonces, al igual que la persona que me preguntaba, en breve yo espero que usted haya sido aclarado si hay alguna duda. Fíjense bien, para mantener afuera el pecado de la iglesia, es necesario que una iglesia discipline a sus congregantes. El ejemplo claro en el Nuevo Testamento es Ananías y Zafira. Escuchen, ellos se quedaron con un poco de dinero, pero con el resto querían pretender que estaban dándolo todo. Con el resto del dinero ellos pretendían mostrarle a todos que ellos estaban dando toda la cantidad de dinero. Eso fue lo que Dios castigó. Hechos capítulo 5 nos dice que se atrevieron a unirse. No, ninguno en la iglesia se atrevió a unirse a ellos, Ananías y Zafira. Fíjense la disciplina de Dios. En este caso fue un acto único. ¿Usted recuerda qué le pasó a Ananías y a Zafira? Cayeron muertos en el instante. Dice que nadie se atrevió a unirse al pecado que ellos estaban practicando. Un movimiento en falso y todos caían muertos. Ellos dijeron, no, mejor es estar bien con el Señor. Cuando estamos tratando la pureza de la iglesia, refrenamos a mucha cizaña que entra. Entre más prediquemos de la pureza, hermanos, más refrenamos la entrada de la cizaña. La gente poco a poco se empieza a ir. No, esta iglesia está como que son muy legalistas, hiper religiosos. Hay una frase que está de moda hoy en día para las iglesias de sana doctrina. Se les dice, son bibliolátricos, o sea, idolatran la Biblia, lo toman muy en serio. Pues hermanos, es la voluntad de Dios, es la palabra de Dios. ¿Cómo que vamos a idolatrar? Es Dios mismo. Pero hoy en día, al que quiere estar viviendo un cristianismo light, dice, no, ahí son demasiado religiosos. Hermanos, estamos hablando del Nuevo Testamento. La forma en la que Dios creó a su iglesia. Que muchas iglesias no conocen lo que hoy estamos predicando. Se pasan hablando de todo menos de lo que importa. Entonces, recuerde esto. Cuando tratamos la pureza de la iglesia, refrenamos mucha cizaña para que ellos entren. En Apocalipsis 2, Dios le habla a la iglesia de Pérgamo y le dice, tú tienes la doctrina de Balaam, iglesia de Pérgamo. O sea, eso significa hacer concesión con el mundo, con los paganos. Capítulo 2, para que usted vaya con calma y lo lea. Y le dicen a Pérgamo, tú estás haciendo contrato, estás haciendo concesión, estás teniendo mucha relación con el mundo, con los paganos, y ahora eso lo estás metiendo a la iglesia. Jesús le dice, si alguien haciendo eso, sigue haciendo eso, y lo mantiene haciendo, voy a venir contra ustedes. Voy a venir a pelear contra ustedes con la espada de mi boca. Vaya y lea esta noche Apocalipsis 2. A veces Dios tiene que pelear con su misma iglesia. Eso suena fuerte. Pero Dios quiere una iglesia pura. Hermanos, de hecho, ahí mismo, usted lea la tercera iglesia,
cuando mencionan a Jezabel, le dicen, le he dado tiempo a ella que se arrepienta, y a todos los que han caído con ella en cama, les he dado tiempo. Fíjense cómo es Dios. Él habla, alaba lo que una iglesia hace bien, pero también sentencia lo que una iglesia está haciendo mal y le da tiempo de arrepentirse. Hermanos, si usted y yo estamos cometiendo algún pecado, lo estamos practicando, nos estamos sosteniendo en ese pecado, el mensaje de esta noche es que Dios quiere que usted sea un verdadero salvo. No más parte con el diablo, no más parte con el mundo, no más concesiones con Satanás. Ese es el llamado de Dios para nosotros, porque si no, Dios tiene que venir a pelear con su propia iglesia si es necesario. Esto es interesante. Dios quiere una iglesia pura. La iglesia en Pentecostés, recordemos esto, es aquella que vio a 3,000 convertirse, y son los mismos 3,000 que perseveraban en el partimiento del pan y la palabra. Oraban juntos, compartían las cosas unos con otros. Esa es una verdadera iglesia, hermanos. La que se convirtió con 3,000 y la que más adelante, capítulos más adelante, la vemos permanecer con 3,000. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia primitiva es la que llenó a Jerusalén de su doctrina. No olvide esto. Echaban a sus apóstoles a la cárcel, a sus seguidores, a los cristianos a la cárcel. Hermano, póngase a pensar, si la iglesia hoy en día tuviera verdaderos regenerados, personas viviendo en nuestras colonias de la ciudad, teniendo al Espíritu Santo junto a ellos, esa iglesia va a voltear a la ciudad de verdad a Cristo. Si la iglesia de Jerusalén nos los demostró, ¿cuánto más esta iglesia? No sé si usted me está comprendiendo esta noche. Quiero avanzar. Esto me lleva a mi segundo punto. Esta es la segunda cosa que Dios quiere que su iglesia sea. Dios quiere una iglesia rendida. No solo salva, rendida al Señor. Fíjese, Tesalónica fue una iglesia rendida. Quiero que lea conmigo el versículo 5 ahora, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 y específicamente el versículo 6. Dice la palabra, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder. Alguien podrá pensar al decir poder, sanidades, seguramente no, hermanos. ¿Qué significa la palabra poder ahí? Ahí está explicado, hay una coma. En el Espíritu Santo. Y en plena certidumbre, como bien saben cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Ahora el versículo 6. Y ustedes vinieron a ser ¿qué? Imitadores de nosotros y del Señor. Oiga, es una iglesia rendida. No solo salva. Ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Hermano, si tu familiar, tu esposa, esposo, hijo estuviera ahorita en el hospital, ¿estarías rendido a la palabra o a la preocupación? ¿Buscarías al Señor en medio de la gran tribulación? Ahí no dijo problema. Tribulación es cuando hay constante prueba. Con gozo del Espíritu Santo. ¿Se imaginan una iglesia rendida? Esto es una iglesia rendida. Y como les decía, el apóstol Pablo no va a entrar a detalles cuál era el tipo de canciones, en las enseñanzas de los domingos con los niños, las predicaciones y sermones. El apóstol Pablo no entró a hablar del estacionamiento, cómo debía de ser, el culto, cómo tenía que ser. No, el apóstol Pablo no fue a detalles. El apóstol Pablo nos está mostrando el corazón interno de una verdadera iglesia. Era salva y número 2, era una iglesia rendida. Hermanos, tenemos que imitar eso. Como les decía al inicio, este es el estándar que Dios nos pide. Eso es lo que Dios quiere en esta iglesia. Aquí, en Jardines. La iglesia de Jardines tiene que ser una iglesia salva, una iglesia rendida. Lea conmigo el versículo 6. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros. ¿Y de quién?
Fuerte, ¿y de quién? Y del Señor. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Rendirse para imitar a Cristo. Ya no vivo yo, Cristo actualmente vive y vivirá en mí. Siga leyendo. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Me ha encantado escuchar a muchos pastores reformados de sana doctrina decir, miren, el avivamiento de una iglesia no viene con cánticos, no viene con eventos. El avivamiento de la iglesia no viene con programas. El avivamiento de la iglesia viene cuando nosotros nos rendimos a la palabra. Eso aviva una iglesia. Si usted y yo estamos separados de la iglesia y solo nos dan acá, con la cuchara sopera el pastor en la boquita, y usted no va a la palabra, usted mismo a servirse, a comer, a preparar, usted no ha madurado la fe. Dios quiere ver un corazón nuestro rendido a Él. ¿Y qué hace? Miren lo que dice acá, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Qué hace esa iglesia? Con gozo del Espíritu. Ahora, yo voy ya casi concluyendo. La palabra seguidores, ustedes vinieron a ser seguidores, vinieron a ser imitadores, viene de la palabra griega minetai. La palabra minetai traducida significa mimo. Usted sabe que es un mimo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Los cristianos de Tesalónica no solo hablaban la palabra, eran imitadores de la palabra. ¿Qué quiere Cristo de esta iglesia aquí en Jardines? Que seamos salvos verdaderos, rendidos a la palabra para imitar la palabra, para modelar la palabra, para mostrar la palabra. Tesalónica no solo hablaba, sino imitaba la palabra. La imitaba. La palabra dice esto, yo la imito. Eso es lo que hacía la iglesia de Tesalónica. Y eso es lo que el Señor habla a esta iglesia en esta noche. Hicieron que sus vidas la siguieran alguien más. No solo eran cristianos de culto. Ellos buscaban que alguien más los siguiera y los imitaran a ellos, así como ellos imitaban al apóstol Pablo y así como imitaban al Señor Jesucristo. ¿Se imagina, hermano, que en un año nosotros agarráramos a una persona y lo hiciéramos un imitador de nosotros? Pues ahí están sus hijos. Se van a convertir en lo que nosotros somos. Ahora agarrar un discípulo, irle a predicar y decirle, mira, nos vamos a ver los domingos, nos vamos a ver los miércoles, de pronto voy a ir a tu casa, vamos a tomar café, voy a enseñarte la palabra, voy a enseñarte a orar, y al cabo de un tiempo sea el reflejo de usted. Qué lindo sería, eso es la iglesia. Esta iglesia estaba rendida en semejanza a Cristo para ser como Él. No a medias, no a poquito, estaba rendido por completo al Señor. La clave de la vida de la iglesia es ser como Cristo. Si todos somos como Cristo, no tendríamos problemas entre nosotros. Escúchelo bien. Si todos fuéramos como Jesús, ¿usted cree que tendríamos problemas entre nosotros? Cada problema que surgiera entre nosotros, inmediatamente lo resolveríamos. Tenemos problemas unos con otros porque todos estamos fuera de tono. Imagínense en esta noche 100 pianos tocando acá. ¿Usted cuál piano le agarraría el ritmo? Ninguno. Pero si un solo piano está tocando una melodía y todos nos conectamos con esa melodía, eso es bonito. Estamos fuera del tono de Cristo muchas veces. Y el mensaje en esta noche es, la iglesia tiene que llegar a ser imitadora de Cristo. Tercer punto y con el cual termino. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que sufría. No solo era salva, no solo era una iglesia que se rendía, sino una iglesia que sufría. Y nuevamente leamos el versículo 6. Ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Lo que Dios quiere que su iglesia sea, es que la iglesia aprenda a sufrir. Recuerda el domingo, leíamos acerca de la parábola del sembrador, 4 tipos de tierra, junto al camino, entre espinas, entre pedregales y la que cayó en buena tierra. Decía acerca del que cayó en espinos. Dice, cuando la palabra trajo problemas
pruebas, inmediatamente huyó, corrió. La misma palabra nos prueba, hermanos. Miren lo que dice acá. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Esta es una iglesia que sufría. Fueron martirizados, fueron perseguidos, la iglesia de Tesalónica. Se los modeló el apóstol Pablo. Usted y yo en algún momento, hace 8 días creo, atrás, leíamos que el apóstol Pablo dijo, yo he recibido 5 veces 39 azotes de ustedes. He sido apedreado, he sido golpeado, me han dado con la vara, pero no me importa, les seguiré predicando al Señor. Ellos aprendieron esto del apóstol Pablo, a ser una iglesia sufriente. Ahora, hermanos, la iglesia que está rendida a Cristo está dispuesta a sufrir como Él sufrió. Si no está rendida a Cristo, no sabe lo que hizo su Señor, por lo tanto no está dispuesta a hacer lo que su Señor hizo. El mundo ya no puede llegar a Jesús, pero puede llegar a Él por medio de quienes son como Él. Ya no lo ven, pero cuando nos ven a nosotros están viendo a Cristo. Martín Lutero dijo, todos tenemos que ser un Cristo para los incrédulos. No significa que tenemos que ir a la cruz, ¿verdad? Pero escuche lo siguiente, el mundo no ha dejado de perseguir a Cristo, pero debido a que no pueden llegar a Él, no lo pueden perseguir ahora a Él, llegan a mí, llegan a usted. Y por eso estamos dispuestos a sufrir por aquel que sufrió por nosotros. Ya no lo pueden martirizar a Él, ya no lo pueden alcanzar a Él, ya no lo pueden perseguir a Él, pero nosotros quedamos. Y así como Él sufrió por mí, yo también puedo sufrir por Él. Concluyo con lo siguiente. Si Cristo pudo recibir los golpes en la cruz que eran míos, y dispuesto estaba Él a recibirlos, ahora yo estoy dispuesto a recibir unos golpes por causa de Él. Él los recibió por causa mía. Ahora yo por causa de Él, eso es la iglesia rendida, eso es la iglesia sufriente, estoy dispuesto a recibir maltratos por Él. No olvidemos la famosa cita de Jesús. Si alguno se avergüenza delante de los hombres de mí, en aquel día yo delante de mi Padre me avergonzaré de ellos. ¿Qué vale más, hermanos? ¿Esta vida o la vida eterna? El verdadero evangelio es poner nuestros ojos allá arriba. Y créeme, todo lo que usted haya venido a pedir hoy al Señor, salud, riquezas, lo que sea, póngalo en un tercer término. Es que Jesús no miente cuando dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas. Y cuando Él dice todas las demás cosas, también aplica el decir, el que no trabaja, que no coma. Tampoco le estoy diciendo no haga nada y todo le va a caer del cielo. No, ya no estamos en los tiempos del pueblo de Israel, que caía el maná, que la ropa crecía conforme los años pasaban. No, nos toca trabajar, pero no tenemos por qué hacer tesoros. Dijo Jesús, a donde quiera que está tu tesoro, ahí está tu corazón. Hermano, que tu corazón no esté en el tesoro de los afanes de la tierra, que esté en Cristo. Importa lo que tienes que hacer en la tierra. Construye tu casa, 2 casas, lo que te venga a la mano, dijo el rey Salomón, por hacer, hazlo. Qué mejor si eres joven. Pero hermano, no olvides una cosa. Primeramente busca el reino de Dios. Igualmente ahí mismo en Tesalonicenses dicen, no pongas tu mirada en las cosas de la tierra, porque si las pones ahí, muerto eres. Pero si pones tu mirada en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra del Padre, verdaderamente son vivos. Cualquiera que pierda su vida por causa mía, la ganará. Y cualquiera que quiera ganar su vida en esta tierra, la va a perder. Espero que usted haya comprendido esos 3 puntos de lo que Dios quiere que su iglesia sea. Salva, una iglesia rendida y una iglesia sufriente. Estudiamos en breve Tesalonicenses solo para comprender no las cosas administrativas de Tesalónica, sino el corazón de una verdadera iglesia. Y eso es lo que Dios quiere de esta congregación, hermanos.
Niños, jóvenes, matrimonios, adultos, ancianos, el verdadero llamado a ser cristiano es imitar a Cristo. El verdadero llamado a ser cristiano es vivir en santidad, guardarte en pureza. Mira, entre más pura sea la iglesia, más protegemos de que la cizaña entre para quedarse sembrada. Varios hombres le dijeron a Jesús: no, Señor, si esto es seguirte, ¿qué va a ser de mí? Dijo Pedro. ¿Cómo voy a ser salvo? Pero, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, yo soy poderoso para guardar sus almas hasta el día de Jesucristo. Gracias, hermano, por su tiempo. Fueron 45 minutos esperando que Dios haya hablado a nuestros corazones. Padre, te damos muchas gracias. Vamos a ponernos de pie y ore al Señor. No se desconecte con facilidad. Dígale: Señor, enséñame a ser una iglesia salva, una iglesia sufriente y una iglesia rendida. Yo no quiero ser como una hoja que la lleva el viento. Pablo se atrevió a decir van como niños llevados por cualquier viento de doctrina. Señor, no queremos confundirnos.